es necesariamente que te cuestiones si eres una persona violenta o si eres capaz de cometer algún crimen, sino si yo te pregunto, ¿eres una persona que sigue órdenes, que sabe seguir órdenes? Milgram se preguntó, ¿puede ser que Adolf Eichmann y todos los que participaron en el Holocausto estuvieran solo siguiendo órdenes? ¿Tú crees que si a ti te preguntaran que si quieres participar en este genocidio en el Holocausto, lo harías? ¿O estás completamente seguro que dirías que no? La mayoría de nosotros, yo creo que más del 90% diría, por supuesto que no. De hecho, hay cifras de que solo 1% de la población se encuentra catalogado como psicópata. Pero, ¿qué pasaría si yo les digo que más del 65% de las personas que participaron en el experimento de Milgram se atrevieron a proporcionar descargas eléctricas a una persona solo porque alguien les estaba indicando que lo hicieran? De eso se trata el experimento de Milgram. Vamos a verlo, está súper interesante. ¿Qué es el experimento de Milgram? Bueno, les voy a dejar en la caja de descripción cómo fui desarrollando este tema, porque vamos a ver qué es el experimento de Milgram y luego lo vamos a hacer coincidir con algunos otros ejemplos, con algunos otros elementos. Si tú das clases de psicología o de cualquier otra materia y necesitas explicar este experimento, yo creo que este video te puede ayudar muchísimo, porque aparte de que les voy a decir qué es el experimento, la metodología, les voy a poner algunos ejemplos actuales y pasados para que veamos cómo en la vida diaria podemos caer en estos principios del experimento. Fue una serie de experimentos de psicología social realizada en 1961 por Stanley Milgram, psicólogo de la Universidad de Yale. El experimento buscaba poner a prueba la disposición de los participantes para obedecer las órdenes de una autoridad, aun cuando estas órdenes fueran en contra de sus valores, conciencia o creencias. Los experimentos comenzaron en julio de 1961. Bueno, alguna información decía que estos experimentos fueron justo 3 meses después de que Adolf Eichmann fuera juzgado y sentenciado a muerte en Jerusalén por crímenes contra la humanidad. Pero también encontré que esto de la sentencia a muerte de Eichmann fue hasta 1962. El chiste es que es sobre estos años y resulta importante porque este y otros experimentos que les mostraré en subsecuentes videos tienen que ver con que se desarrollaron luego de los juicios de Nuremberg. Estos juicios donde la humanidad se preguntó cómo fue posible que pasara, que sucediera el Holocausto, quiénes eran estas personas que lo llevaron a cabo, cómo es posible, ¿no? Entonces empiezan a hacer estos experimentos que tienen que ver con el comportamiento humano y se llegan a preguntarse, Milgram entre otros, ¿es posible que cualquiera de nosotros sea capaz de seguir órdenes aun cuando estas órdenes van en contra de lo que creemos o aun cuando esas órdenes van en prejuicio de otro ser humano? Bueno, pues los descubrimientos son súper interesantes. Milgram resumiría todo su experimento en su artículo Los peligros de la obediencia en 1974, y me encanta este título, Los peligros de la obediencia, porque realmente hay un peligro en obedecer de manera ciega y sin un pensamiento crítico, que aquí podríamos ponerlo en dos polos opuestos: obedecer de manera total y tener un pensamiento crítico, que me parece un punto muy interesante. ¿Cuál es el método de este experimento? Bueno, les iré poniendo durante el video fotos del experimento, pero también pueden consultar videos donde se esté llevando a cabo. Hubo muchas réplicas luego. A los voluntarios se les dijo que participarían en un estudio de memoria y aprendizaje en la Universidad de Yale. Se les pagaban $4, que hoy corresponderían más o menos a $28. Pero se les ocultó que participarían en una investigación sobre obediencia a la autoridad. Se les dijo
que el estudio era sobre memoria. De hecho, la prueba que aquí se hacía era que les ponían un par de palabras y luego los hacían recordar las palabras, y cada vez que se equivocaban en una de las palabras, pues recibían un castigo, que esto fue como que lo más interesante del experimento. Las personas eran de entre 20 y 50 años. Este punto es bien importante. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de un rango de edad amplio, y también las personas eran de todo tipo de educación, es decir, había desde personas con escuela secundaria hasta personas con doctorado. El experimento requiere de 3 personas. Está el experimentador, aquí se los estoy poniendo en una imagen, que es el investigador de la universidad, el maestro, que en este caso el maestro sería el voluntario que leyó el anuncio en el periódico, porque se anunció que se buscaba voluntarios, al que le pagaban los $4 es el maestro. Entonces tenemos al experimentador, al maestro y al alumno. El alumno pues es un cómplice del experimentador que se hace pasar por participante en el experimento. Aquí esto es importante, obviamente, el alumno es un actor. El experimentador le explica al participante que tiene que hacerla de maestro. Ahí le hacen un truquito que fue al azar, pero realmente pues él iba a ser el maestro. Y tiene que castigar con descargas eléctricas al alumno cada vez que falle una de estas palabras que tenía que memorizarse. Si la respuesta era incorrecta, el alumno, que es el actor, recibiría del maestro, que es el voluntario, una primera descarga de 15 voltios que iría aumentando en intensidad hasta los 30 niveles. Los 30 niveles topaban en 450 voltios. Y bueno, si es correcta, se pasaban a la siguiente pregunta y así. Otro tema interesante es que no se le obligaba de otra forma más que con palabras a este voluntario a ejercer dolor sobre el investigador. Si el voluntario decía, ¿sabes qué? Ya no le quiero dar más descargas a este individuo, aunque se siga equivocando, el investigador le decía cosas como, le pido que continúe, por favor. El experimento requiere que usted continúe. Es muy esencial que usted continúe. No tiene ninguna opción, tiene que continuar. Solo con estas palabras la persona decía, bueno, pues si él me está diciendo que es el investigador, pues voy a seguir. Esto es lo preocupante también, que cuando, y lo vamos a ver en las conclusiones, no tenemos la responsabilidad total de lo que estamos haciendo, pues decimos, mira, él me está diciendo, entonces yo ya no tengo tanto aquí la responsabilidad. Hubo pronósticos ahí en la Universidad de Yale y decían, bueno, la verdad es que lo que se pronostica es que las descargas que van de 0 a 450, pues yo creo que el promedio va a ser de 130 voltios, ¿no? Ahí se van a quedar. Y la obediencia al investigador va a ser de 0%, o sea, ¿quién le va a obedecer? Como una persona que va pasando por la calle le va a obedecer. En estas predicciones, todos creyeron que únicamente algunos sádicos, o sea, que estas pocas personas sádicas pondrían el máximo voltaje a los participantes. Para su sorpresa, en el experimento original, porque se realizaron luego varias modificaciones, en el experimento original, el 65% de los participantes, ¿cómo se quedan con esa cifra? O sea, 26 de 40 participantes aplicaron la descarga máxima de 450 voltios, aunque muchos se sentían incómodos al hacerlo. Aquí esto es importante. Pese a que se sienten incómodos al hacerlo, lo hacen. ¿Y cuál era la escena del experimento? Bueno, tú como voluntario participabas y el investigador te iba diciendo, si se equivoca, tú le tienes que estar poniendo más descargas, y tú como participante estabas viendo que la persona se estaba electrocutando y veía su dolor y escuchaba su dolor, hasta un punto que decía, ya no quiero participar en esta investigación, déjenme de electrocutar, por favor. Y el investigador le decía, no pasa nada, tú dale, y él, pues como alguien le estaba diciendo, lo seguía haciendo. Todos los maestros pararon en cierto punto y cuestionaron el experimento. O sea, decían, oye, como que el muchacho ya se está quejando mucho, ¿no? O no se te hace un poco violento este experimento de electrocutar gente.
y algunos incluso dijeron que devolverían el dinero que les habían pagado. O sea, de que, ¿sabes qué? Ten tus $4, pero yo no voy a seguir electrocutando a este ser humano. Entonces les digo que fue súper impresionante que el 65% de los participantes aplicó lo máximo de voltios que se le podía dar como castigo a este supuesto alumno que estaba ahí sufriendo, ¿no? El profesor Milgram elaboró 2 teorías como resultado de este experimento. La primera es la teoría del conformismo. Más que las elaboró, explicó a partir de estas teorías lo que encontró en su experimento. Y primero dijo, esto tiene que ver con la teoría del conformismo, que es como que, pues, ya estás dentro de un escenario con un grupo de personas. Si todos dicen eso, bueno, pues me sumo. Que lo podemos ver en muchos sentidos, ¿no? Yo lo vi hace poquito aquí en México, yo soy de México, en un partido de fútbol mexicano donde es interesantísimo y muy preocupante cómo la masa se une a un acto muy violento solo porque los demás lo estaban haciendo, ¿no? La segunda es la teoría de la cosificación, es decir, esto es bien interesante, esto es la teoría de la cosificación y ahorita lo vamos a ver cuando lo comparemos con la serie. Te ves a ti mismo como un instrumento, como una cosa. La teoría de la cosificación es cosificar a un ser humano, te ves a ti mismo como una cosa, te ves a ti mismo como un botón, te ves a ti mismo como una llave en una maquinaria. Entonces, ya no te sientes responsable, es decir, bueno, sí lo estoy haciendo, pero que conste que tú me estás mandando, entonces ya no sé si soy tan responsable, porque como tú me estás mandando, pues yo solo aplasté el botón, pero yo te estaba haciendo caso a ti. No se consideran las personas responsables de sus actos. Esto de la cosificación es súper interesante y lo vamos a ver en las conclusiones de este video con los comentarios de Hannah Arendt cuando decía, bueno, pues la verdad es que a veces el mal es tan banal. Ella hablaba de la banalidad del mal cuando dice, la verdad es que algunas personas solo estaban siguiendo instrucciones y esto es muy interesante porque nosotros podemos criticarlo, claro, y tener un pensamiento de, por eso, pero te pudiste haber negado. Y Hannah Arendt dice, lo que pasa es que a veces el mal está oculto no necesariamente en un psicópata, en un sociópata, en un sádico, sino en esas personas que no son siquiera conscientes del mal que pueden hacer. Piensan que están cumpliendo una orden, piensan que el malo, el que está haciendo el mal es el superior y yo nada más estoy aquí pasando a esta gente de aquí para acá, lo que le pasó a Adolf Eichmann, que decía, bueno, yo solo estoy trasladando a la gente al holocausto, o sea, yo no maté a ninguna persona, a mí no me culpen de nada, porque pues yo nada más estaba siguiendo órdenes y a mí se me indicó, lleva a la gente de punto A a punto B, que aquí la quemasen, que aquí le dieran un gas. Yo no me hago responsable, yo no maté a nadie. Entonces, bueno, pues es muy interesante ver cómo personas banales, grises, puede ser, pueden o podemos, no sabemos, incurrir en este tipo de cosas. Es muy interesante. Luego se hicieron algunas variaciones de este experimento. La que más sabemos, pues es el del experimento original, pero se hicieron algunas variaciones y se vio que si había una cercanía física del maestro o de este voluntario con la víctima o con la persona de autoridad, en este caso con el investigador, ahí disminuía la efectividad de la maldad, digamos, o de estarle poniendo ahí los voltios. Cuando lo hicieron con mujeres, porque este primer ejercicio solo se hizo con hombres, luego lo hicieron también con mujeres para hacer esta variación en el experimento, y pues tampoco hubo muchas variaciones, solo en el nivel de estrés presentado por las mujeres, pero pues aún así apretaban el botón. Si lo hacían fuera de la universidad, digamos en un supermercado o en la calle, en un parque, caía también. Porque aquí entra un punto muy importante. ¿Qué me refiero con que caía? Es decir, no era el 65% de los que llegaban al total de voltios, que eran 450, sino que llegaban a lo mejor solo el 30, 40, o sea, menos porcentaje. ¿Por qué? Porque aquí no hay una legitimidad. Este es otro concepto súper importante. Tiene que haber una legitimidad de la autoridad que te está dando la orden. Es decir, si te da una orden una persona cualquiera que va pasando en la calle, pues tú dices, ¿cómo? ¿Por qué le voy a hacer caso? Pero
si esta autoridad viene de una universidad, ¿cómo la universidad va a estar haciendo algo malo? Es que me lo está diciendo mi papá, mi mamá, ¿cómo me va a decir que haga algo malo? Es que me lo está diciendo un policía, es que me lo está diciendo el maestro, es que me lo está diciendo el presidente. Entonces, ahorita lo vamos a ver con la serie, cómo es que esta legitimidad de la autoridad puede ser muy peligrosa. Milgram también combinó, Milgram también combinó el poder de la autoridad con la conformidad, es decir, hizo grupos y ponía, por ejemplo, a 2 maestros y a muchos alumnos, y si los alumnos veían que los maestros no habían apretado el botón, pues ellos decían yo tampoco. O sea, como que sí se combinaba este tema de la conformidad. Y bueno, yo les pregunto a ustedes, con esto cerramos el tema de Milgram para irnos al ejemplo miren, con los nervios así, porque está súper interesante esta docuserie que está en Netflix. Creo que son 3 capítulos, sí, son solo 3 capítulos. Está súper interesante. Yo cuando la vi, la empecé a ver rápidamente, dije, el experimento de Milgram, y efectivamente en una parte, aunque muy brevemente lo tocan, pero se las recomiendo mucho. Y yo les pregunto a ustedes, todavía sin conocer lo de la serie, hasta lo que va del experimento, yo te pregunto a ti, ¿tú qué crees que hubieras hecho? Porque es bien fácil decir, ay, yo por ejemplo digo, no lo hubiera hecho, no hubiera aplicado esas descargas a otro ser humano, lo que sea. Pero luego también digo, crecí, y sobre todo los mexicanos, no sé cómo estén sus países, pero crecemos con una férrea obediencia a la autoridad, a nuestros papás, a los maestros, y creo que esto ha ido cambiando, ¿no? Porque antes era como, no le puedes contestar nada, o sea, ni si estoy de acuerdo, si no, nada, o sea, tus papás, nada. Y era como, el sacerdote siempre tiene la razón, el maestro siempre tiene la razón, todas las figuras de poder tienen la razón sobre los niños. Entonces, esto es bien peligroso y bien interesante analizarlo, porque ahí se van soltando estas relaciones de poder que luego pueden caer en abusos, como el que veremos a continuación en este documental, y nosotros lo podemos prevenir con un pensamiento crítico, con análisis de este tipo, ¿no? Ok, entonces, ¿tú qué crees que hubieras hecho? Pregúntatelo, cuestiónatelo. De eso se trata este video. La pregunta no es si eres violento, malo o no. O sea, a mí, por ejemplo, me puedo decir, ¿te consideras una persona violenta? No. Pero hasta hace pocos años yo era súper obediente de la autoridad. Qué peligroso, qué peligroso. Entonces, la pregunta aquí no es, ¿te consideras una persona mala, una persona violenta, un psicópata, un sádico para causar dolor a alguien? No, aquí la pregunta con el experimento es, ¿acostumbras a obedecer a la autoridad sin cuestionar? Y esta autoridad puede estar en tu casa, en tu trabajo, en un experimento, en redes sociales, en la televisión, en la religión en la que estés, en N cantidad de espacios. Bueno, vayamos a la serie. Estoy bien emocionada. Es que esta serie está bien interesante. Voy a procurar traerles más experimentos y relacionarlos así con alguna serie, película, libro, porque así es mucho más padre, ¿no? No es como que el experimento de no sé qué, sino que lo relacionas con algo en la vida real y dices, wow, por lo menos en mí así pasa, ¿no? Dices, ¿cómo esto puede pasar? No es un experimento que se queda en un laboratorio, en un espacio aislado, sino que lo vemos diariamente o lo vemos en varios espacios. La serie se llama No atiendas esa llamada, por lo menos así está en español, en Netflix. Esta serie trata de unas llamadas que se dieron en Estados Unidos en un lapso de 10 años, de 1995 a 2004. Un policía, supuesto policía, daba órdenes a una figura de autoridad dentro del restaurante para catear a un trabajador o trabajadora. Generalmente eran mujeres. Y el cateo, aquí viene lo perverso, constaba en, evidentemente, pues empezar a buscarle, que si traía el dinero que había robado, porque les decían, es que por ejemplo, hablaba la persona y le decía, bueno, te trajimos aquí porque
nos dijeron que tú te robaste un dinero de una clienta o de un cliente, entonces te vamos a hacer un cateo. Tú decides si quieres que te haga el cateo aquí el gerente o prefieres ir a la comandancia de la policía para que te lo haga el cateo el policía. Entonces las personas decían, no, pues aquí que me haga el cateo el gerente. Le preguntaban, ¿que te haga el cateo el gerente? Sí, que me haga el cateo el gerente. Entonces el gerente o esta persona de autoridad al teléfono tenía al supuesto policía y daba las órdenes de catear a la persona. Este cateo era, pues, revísale la ropa, luego quítale la ropa y luego revísale las cavidades, desnúdala, revísale las cavidades, o sea, revísale las cavidades hasta el punto de darle un beso. Dime tú, ¿esto les parece normal? No. Hay un caso que se vuelve súper viral, súper mediático, al grado que la persona hace una demanda a McDonald's, que fue en el restaurante donde se llevó a cabo este cateo, porque se grabó todo en las cámaras de seguridad, ¿no? Es una cosa de locos, no lo puedes creer. O sea, yo cuando estaba viendo la serie y estaban desnudando a la chavita, porque además era una chavita súper tímida, menor de edad, etcétera, todo mal, o sea, todo mal. Dicen en el documental, y ahí todavía no pasaba nada. Y yo, ¿cómo que todavía no pasaba nada? O sea, ya tenía horas la chavita ahí, la habían desnudado, entraban, salía, la chavita se tapaba, y todavía no pasaba lo peor. El hombre le empieza a dar nalgadas, como durante 20 minutos. Dime tú, ¿les parece eso normal? Tampoco, ¿verdad? Bueno, cuando estás viendo la serie es muy fácil juzgarlo, les digo, muy fácil juzgarlo, porque pues se ve súper anormal el comportamiento y tú dices, ¿cómo le hizo caso a un policía por teléfono? Ahorita vamos a ver los elementos que tienen que ver con esto que pasó en la serie. Este caso no fue aislado, se repitió una y otra vez en negocios de McDonald's, Taco Bell, etc. Lo primero que uno se pregunta es, ¿cómo siguieron las indicaciones de este policía? ¿Por qué alguien puede hacer daño a otro solo porque otro ser humano te lo indica? De hecho, el supuesto policía, que no, obviamente no era policía, luego se descubrió que era un custodio de una cárcel de por ahí, pero que su sueño era ser policía, era su máximo sueño. Entonces, pues yo creo que con estas llamadas un poco decía, ay, pues estoy siendo policía. Entonces, este supuesto policía pues ganó el juicio, entre otras cosas, porque ¿cómo culpas a alguien de una serie de delitos si solo estaba haciendo una llamada? O sea, por ejemplo, no lo puedes culpar de abuso, de secuestro, nada, porque él estaba en una llamada. O sea, él dice, yo nunca toqué a nadie, o sea, yo hice una broma telefónica, puede ser. Bueno, no dice eso, él nunca acepta su culpa, ¿no? La persona que llevó a cabo estas llamadas tuvo un alto nivel de éxito para realizar actos que las personas por sí mismas no hubieran realizado en circunstancias normales. De hecho, hay personas que las dejaron libres porque pues unos señores decían de que pues yo, o sea, no me parecía normal, pero pues me lo estaba diciendo el policía, pues lo hice, pero y los dejaron libres. Hay un señor ahí ya grande que lo dejan libre y a otros, o sea, personas que pues sí están en la cárcel directamente porque no se atrevieron a cuestionar lo que les mandaba la autoridad. Ahora, ¿cuáles elementos veo súper interesantes en este documental que embonan perfectamente con el experimento de Milgram? Uno, la legitimidad de la figura de autoridad. El que hablaba era una figura de poder respetada en Estados Unidos, es decir, un policía. Ahí había una relación de poder específica y era una persona, un poder legítimo, es decir, la policía, bueno, aquí en México o en otro país de Latinoamérica, yo creo, no, a mí me habló un policía y me dice, haz esto, ay, no, hasta miedo, es más, hasta miedo me daría si me habló un policía. Pero en Estados Unidos, el policía es una autoridad legítima que te da seguridad, que le quieres hacer caso, entonces las personas pues le hacían caso. Lo segundo es el peligro de la obediencia, es decir, el experimento de Milgram. El victimario se centraba en ciudades pequeñas donde la gente estaba acostumbrada a respetar y obedecer la autoridad. Entonces, él sabía que en estos negocios de comida rápida había jóvenes
menores de edad o muy chicos que podían ser fácilmente atrapados en esta situación, ¿no? Porque por una parte uno se pregunta, ¿por qué el gerente o la persona de autoridad se prestó a hacer este cateo que terminó en abuso? Número uno. Pero también yo me cuestionaba, ¿por qué el trabajador no dijo en algún momento, ¿sabes qué? Me voy, o sea, córreme lo que sea, no me voy a estar aquí desnudando para que hagan este cateo ni me roben nada, nada, bye. O sea, en ningún momento, o sea, ellos seguían, ¿no? Porque una de las cosas que se alegó en uno de los casos es que a la chavita nunca se le cerró, o sea, nunca se le cerró la puerta estaba abierta, nunca estuvo en contra de su voluntad. Y les estoy hablando de que las llamadas duraban de 2 a 4 o 5 horas. O sea, una locura. Otra cosa que me parece muy interesante es el tema del lenguaje. La mayoría de las víctimas dicen, es que el que hablaba lo hacía de una forma tan segura, tan autoritaria, o sea, tú sabías que él sabía lo que estaba haciendo, o dabas por hecho que la persona que te hablaba sabía lo que estaba haciendo. Y los iba envolviendo, hasta un punto que terminaban haciéndoles caso. Y bueno, aquí es algo interesante que sea por llamada, porque se acuerdan que en el experimento de Milgram, que ya explicamos al inicio de este video, decía que no tenía la misma eficiencia o eficacia el hecho de estar por llamada. O sea, bajaba mucho el nivel de obediencia cuando se hacía por teléfono. Pues en este caso tenía un éxito, bueno, no sabemos cuántas llamadas hizo y cuántas le pegaron, pero pues una locura. Ok, otro es que el tema de la víctima, ¿no? Que ya les decía ahorita, ella asegura que estaba acostumbrada a seguir órdenes y si era un policía, más si era su jefe, más estaba acostumbrada a seguir órdenes. Bueno, con esto cerramos la parte de la serie y vámonos a las conclusiones. Obedecer solo porque es una autoridad no es buena idea. Hay que promover el pensamiento crítico. Y espero en otro video traerles el tema de las falacias también de la comunicación. Una falacia es la falacia de autoridad. Decir que algo es verdad solo porque una autoridad no lo está diciendo, bueno, pues es bastante cuestionable. Es un argumento bastante cuestionable. Entre las conclusiones, bueno, la primera es, le puse Hannah Arendt en La banalidad del mal, dice que no se necesita. Yo creo que esto es lo máximo. O sea, esta frase resume todo este video, resume la serie y resume el experimento de Milgram. No se necesita una perversidad o voluntad de hacer mal, sino una banalidad del mal, una absoluta irreflexión, un burócrata obediente. No son palabras de Hannah Arendt tal cual. Yo saqué, o sea, lo puse yo. Hannah Arendt Hannah Arendt es judía y ella estuvo en el juicio que se le hizo en Jerusalén a Adolf Eichmann, el que estuvo transportando a los judíos a los campos de concentración para que se les exterminara. Y él en su juicio dice pues que él no se considera culpable, porque él dice, bueno, la verdad es que yo solo estaba siguiendo órdenes. Y Hannah Arendt fue muy criticada por decir que a veces, bueno, que la banalidad, decir que es la banalidad del mal porque no se necesita una perversidad. Es decir, veía a Eichmann tan, pues sin chiste, o sea, no una maldad tal cual, ni siquiera era consciente, ni siquiera tenía el criterio necesario para saber el nivel de lo que estaba haciendo al trasladar a esas personas, ¿no? No significa que lo justifiquemos, que digamos que lo que hizo no estaba mal, no. Lo que dice Hannah Arendt es que no se necesita tener esa perversidad o esa voluntad de hacer mal. Se necesita a veces tener una falta de criterio, una falta de reflexión, un poco pensamiento crítico, ser un burócrata obediente, ser una oveja del rebaño para estar participando en temas como estos. Es decir, ser tan obediente como para permitir que este tipo de acciones lleguen. Y en esta serie que hablamos
Bueno, pues la verdad es que dicen, o sea, a veces se necesitaba de que un tercero llegaba a la escena del cateo para que el mismo que estaba haciendo el cateo dijera, oye, sí, es que sí es cierto, ¿por qué le estoy haciendo caso? O sea, ¿por qué le estoy haciendo caso, no? Bueno, el otro punto es que hay que promover un pensamiento crítico, que ya es un poco lo que dije. Por el hecho de que una persona hable con autoridad o tenga la autoridad, porque hay algunas personas que no tienen autoridad, pero saben usar la retórica y hablar con autoridad. No necesariamente tienen la razón. Obvio. Promovamos en nuestros niños y adolescentes y en nosotros mismos el hecho de estar en desacuerdo. O sea, veamos como positivo estar en desacuerdo. Sobre todo si lo que se nos está solicitando va en contra de nuestros valores o lo consideramos injusto, que es un poco de lo que siempre les comento en la comunicación asertiva. Si tú consideras que lo que está pasando o lo que te están diciendo no es justo, hay formas de comunicarlo de forma asertiva, porque si no lo dices, estás cayendo en una comunicación pasiva, que lo que hace es dañarte a ti por no decir las cosas, ¿no? Y pues elegir la comunicación asertiva basada obviamente en un pensamiento crítico y basada en un pensamiento que respalde tus valores. El último punto de estas conclusiones es que ser una persona inteligente con alguna preparación académica no nos exenta de que no seguiremos instrucciones. Les decía al inicio de este video, hay que preguntarnos más bien, lejos de soy capaz de hacer o no ciertas cosas, soy capaz de seguir instrucciones o se me facilita seguir instrucciones sin cuestionar nada. Y esto puede ser en cualquier ámbito de nuestra vida. Cuando hay una relación de poder, es importante tener y mantener un pensamiento crítico. Y mi reflexión es que lejos de juzgar a estas personas que participaron en el experimento o que participaron en estas cuestiones de las llamadas de la serie, nos preguntemos si nosotros podríamos caer en algo así. Lo más fácil es decir, ay, yo no. O sea, yo obviamente si me empiezan a decir, haz esto, haz aquello, pues yo creo que esas personas que participaron tampoco se habían hecho este tipo de preguntas y terminaron participando. Espero que les haya gustado este video. A mí me encantan los temas que tienen que ver con experimentos de la condición humana, del comportamiento, de la psicología. Espero traerles otro de estos videos. Hay un montón de videos. El de la cárcel de Stanford también es un video padrísimo. Está muy relacionado con este. Espero traérselos después. A mí me ayudó muchísimo porque, como saben, soy maestra y he tocado estos temas en clases y pues he también consultado otros videos de otros colegas que hacen este tipo de videos y siempre se me hacen súper interesantes. Y a mí me gusta relacionarlos con ejemplos que tienen que ver con la vida real, con videos, con series, con libros, con lo que pasa diariamente, con lo que nos topamos, porque son experimentos que aunque no lo crean, los vivimos diariamente y no los podemos topar si no tenemos un pensamiento crítico. Podemos caer en este tipo de obediencia, en cosas que nada que ver. Pues espero que les haya gustado. Les recuerdo que es importante que me sigan, pongan un comentario, pongan un corazoncito, pongan la manita arriba, suscríbanse. Les voy a dejar todo en los comentarios de cómo fui desarrollando el tema, por si les interesa o les toca exponer, pues ahí pueden tomar esto que yo resumí. Pónganme si quieren que les exponga algún otro experimento. A mí me encanta investigar sobre estos temas. Créanme lo que me apasiona y lo hago con un gusto enorme. Si les gustó este video, pónganle like, comenten y todo lo demás. Nos vemos en el próximo video. Bye.